Hola de nuevo, soy Feregrino y les voy a hablar de ORM. El mapeo objeto relacional es una técnica que nos permite convertir los tipos de datos de un lenguaje de programación orientado a objetos a los tipos de datos con los que funciona un sistema gestor de base de datos relacionales. Básicamente es una técnica que nos permite transformar de una fila en una tabla de nuestra base de datos a un objeto dentro de un lenguaje de programación orientado a objetos, donde cada una de las columnas se convierte en una propiedad de dicho objeto, y viceversa. Mientras que ORM es el nombre de la técnica, también se conoce como ORMs a las frameworks que la implementan, como por ejemplo Entity Framework en .NET, Hibernate en Java y Active Record en Ruby. Y es precisamente de estas herramientas de las que les voy a hablar en este video. Estos ORMs utilizan convenciones de nombres, archivos XML o anotaciones dentro del código para configurar la relación que existe entre un objeto y una tabla en la base de datos. El uso de una herramienta de ORM introduce una capa de abstracción entre el desarrollador y la base de datos, ya que es gracias a este mapeo que ocurre entre un objeto y una tabla que el desarrollador no tendrá que escribir a mano las consultas con las que tendrá que leer, actualizar, modificar, borrar, filtrar, agrupar o eliminar los datos en una base de datos. Será tarea del ORM tomar lo que el desarrollador escriba en su lenguaje de programación y convertirlo a una sentencia SQL que el sistema de base de datos acepte. Bien, hablemos un poco de las ventajas que tenemos al desarrollar con una herramienta de ORM. Una de las más grandes ventajas es que para trabajar con la información se requiere escribir muy poco código, ya que como dije antes, el desarrollador no tendrá que escribir las consultas SQL directamente en su código o trabajar con procedimientos almacenados y después llamarlos desde su código para obtener el acceso a los datos. Ni siquiera tendrá que escribir código para tomar lo que le regrese la base de datos y convertirlo a objetos con los que pueda trabajar. Todo esto es tarea del ORM. Otra de las grandes ventajas de este tipo de herramientas es que podemos cambiar la base de datos con la que estamos trabajando sin tener que afectar como tal el código de la aplicación. Muchos ORMs tienen partes intercambiables o módulos intercambiables que se conocen como adaptadores o como conectores, que son específicos para cada una de las plataformas. Por ejemplo, para MySQL o para SQL Server o demás. Y son estas piezas intercambiables las únicas que tenemos que modificar en caso de que cambiemos de gestor de base de datos. Además, algunas herramientas de ORM implementan dos mecanismos para tratar de mejorar la velocidad y el desempeño de nuestras aplicaciones. El primero es un sistema de cacheo que trata de reducir el número de consultas que se hacen a la base cuando se trata de tablas o de registros muy solicitados. Y el segundo es un sistema de carga retrasada que permite recuperar los datos solamente cuando son requeridos y no traerlos desde un inicio. Estas dos cosas, a pesar de que son puestas como una ventaja, también se pueden convertir en una desventaja o en algo indeseable cuando no sabemos usarlas correctamente. Y bueno, ya que estamos hablando de las desventajas, ¿por qué no hablar de algunas desventajas de los ORMs? Los ORMs destacan por su utilidad cuando de trabajar con aplicaciones sencillas se trata, es decir, aplicaciones que solamente requieren acceso para actualizar, leer, recuperar y borrar información, el famoso CRUD. Sin embargo, comienzan a mostrar sus flaquezas cuando de desarrollar aplicaciones más complejas se trata, y es que como tal los ORMs tienden a ser productos muy genéricos, ya que ese es su meta, ser genéricos y ser muy reutilizables, y tratar de realizar con ellos consultas más complejas o tratar de utilizar con ellos herramientas muy específicas a determinado sistema de base de datos es llevar su trabajo al límite. También es necesario decir que el uso de los ORMs también introduce un pequeño impacto en el desempeño, ya que como tal estamos introduciendo una capa intermedia entre nuestro programa y el acceso a los datos. Cuando de otro modo, es decir, accediendo nosotros directamente a la base de datos mediante algún otro método de acceso, tenemos la posibilidad de mejorar el desempeño de acuerdo a la aplicación que estamos desarrollando. Como conclusión diría que los ORM son herramientas muy potentes cuando de desarrollar aplicaciones con acceso a los datos de manera simple se trata, como por ejemplo solamente insertar o recuperar información. Sin embargo, también te diría que no por usar un ORM dejes de aprender en realidad de SQL, y más aún si tu trabajo requiere que estés desarrollando constantemente con bases de datos relacionales. También es importante que identifiques desde un inicio si tu aplicación es compatible con algún modelo de ORM, es decir, si los objetos, el problema que vas a trabajar es directamente mapeable a objetos, como por ejemplo un sistema de inventarios o un sistema de gestión de usuarios. Por ejemplo, un sistema donde requieres de realizar reportes muy complicados con funciones de agregación, filtros y muchas tablas que se juntan para al final regresar un número variable de columnas para determinado reporte, ese tipo de sistemas tal vez no sean muy compatibles con un framework de ORM.
y tal vez para él requieras utilizar otro método de acceso a los datos. Y por último, también tienes que entender que no existe una tal cosa como un martillo dorado, o una solución para todos los problemas, y en determinado momento podrías elegir mezclar ORM con algún otro método de acceso, y utilizar uno para acceder a los datos de manera sencilla, y utilizar otro para cuando las cosas se compliquen un poco más. Eso sí, debes definir muy bien la línea entre qué se utiliza con ORM y qué no, y mantenerla consistente a lo largo del desarrollo. Y pues bueno, eso es todo por este video, espero te haya resultado útil y te haya resultado interesante. Y ya sabes, si así fue, pues dale un me gusta y compártelo con alguien más. Pero aguarden, hice una pequeña aplicación en donde explico cómo trabajar con Entity Framework desde cero. Digo, Entity Framework es un tema que requiere como tal, no solo de un video, sino de muchas horas de aprendizaje y de práctica. Sin embargo, espero que te pueda resultar de utilidad. Puedes verlo por acá. Suscríbete si es que aún no lo has hecho y nos vemos la próxima.